Hoy día vamos a continuar con la serie y nos vamos a dedicar a estudiar o profundizar un poquito más sobre el capítulo 4, ¿ya? Pero primero vamos a comenzar con una introducción. Y esta introducción va a ser a modo de resumen de qué es lo que se vieron en los primeros 3 capítulos. ¿Por qué? Porque en los primeros 4 capítulos hay una temática en común en los 3 primeros y en el cuarto vamos a otro punto. Si bien están relacionados, y de ahí yo se los voy a explicar mejor, pero vamos a hacer como esta síntesis para poder hacer bien el nexo con el capítulo 4, ¿ya? Bueno, en los 3 primeros capítulos del libro de Oseas se nos habla de qué? Era del matrimonio entre Oseas y Gomer. Vemos con mucha claridad en este matrimonio entre Oseas y Gomer, vemos con claridad la orden de Dios, ¿cierto? Dios mandó a este profeta a que se casara con una mujer adúltera, ¿cierto? Con una prostituta. ¿Cuál fue la respuesta de Oseas ante ese mandato? Fue en obediencia, ¿sí? Sin que eso significara, obviamente, dolor. Él responde en obediencia entonces, y al mismo tiempo, Oseas sintió este dolor también por haber sido engañado y abandonado por su esposa, ¿sí? En el fondo tuvo que vivir la infidelidad. Me imagino que más de alguno acá presente quizás ha vivido alguna situación similar en su vida y podrá empatizar también un poquito lo que significa eso, ya vivir alguna situación de infidelidad. Y resulta que el Señor nuevamente lo manda ¿a qué? A buscar y a amar a Gomer a pesar del adulterio de su esposa, ¿sí? O sea, que persevere en amor. De igual manera, nosotros vemos por otra parte a Gomer cómo pasa de ser una mujer deseada a ser una mujer menospreciada, ¿sí? Y reducida a la condición de esclava. ¿Y qué pasó ahí? Fue reducida a esa condición de esclava. Ella corrió tras otros amores, corrió tras otras ganancias, ¿cierto?, del mundo, pero quedó finalmente desechada por esas otras, por esos otros amores, entre comillas. Bueno, lo que hace Oseas entonces fue comprarla por un precio que ella, ya reducida a esclava, no valía, ¿sí? Era un precio muy alto. ¿Se acuerdan lo que aparecía en el capítulo 3? ¿Cuánto fue lo que pagó Oseas? 15 ciclos de plata y medio homer de cebada, ¿ya? Que eso era muchísimo. Es muy probable que ni siquiera la estaban vendiendo por esa cantidad de dinero. Es muy probable que incluso sea todo lo que contaba Oseas. Y lo entregó todo para comprarla, ¿ya? Y rompió toda lógica esperada de ese contexto. ¿Y por qué rompe toda lógica esperada? Porque recuerden que incluso en ese contexto histórico, ya la mujer de por sí tenía otro valor por ser mujer. Entonces imagínense que además esclava, y comprarla por ese precio era una locura. Y además, en vez de desecharla, Oseas le dice: tú serás mía durante muchos días, y no fornicarás ni tomarás a otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber hecho? Uno dice, bueno, ya, qué loco, pagó tanto por ella, pero la va a tratar como esclava. Y al parecer no la trató como esclava. Además, toma nuevamente y la toma como esposa y le dice: tú serás mía durante muchos días, que significa serás mía para siempre, ¿sí? Y ahora vas a ser distinta como eras. Tú antes te fuiste, ¿cierto?, por otros amores, otros amores, amantes, ídolos, y ahora tienes que ser distinta, ¿sí? Ahora me tienes que ser fiel. Eso parecía en Oseas 3, versículo 3. Bueno, el Señor de una manera, no sé si lo puedo decir así, pero es como de una manera magistral, utiliza el matrimonio de Oseas y Gomer para ejemplificar nuestra propia infidelidad, ¿ya? Nuestro propio adulterio como pueblo de Dios y nuestra propia idolatría. Y
y queda puesto en comparación a su fidelidad, a su amor y a su gracia, ¿ya?, hacia nosotros. La humanidad entera corre tras ídolos que fabrica en un mundo que está teñido, que está asentado en el pecado. Y Dios lo que hace es apartar un pueblo para sí, ¿cierto? Al apartar este pueblo para sí, paga un precio que es invaluable, ¿ya? En este caso no fueron 15 ciclos de plata, tampoco fueron miles de millones de pesos. Lo que pagó Dios fue la sangre de su propio Hijo, ¿ya? El único precio aceptable para poder aplacar la ira de Dios. Por eso nos compró, ¿ya? Por ese precio tan maravilloso, infinito. Jamás nosotros habríamos podido pagar el precio de nuestra libertad. No teníamos forma, era imposible. Y nuestro Señor lo hizo sin que además nosotros lo mereciéramos, ¿sí? Nosotros, me refiero a nosotros, su iglesia, pasamos de ser como esta sucia esclava, muerta en sus delitos y pecados, pasamos a ser su novia, a quien el Señor santifica para ser presentada limpia y sin mancha el día de las bodas del Cordero, ¿ya?, el día del retorno de Cristo. El que estemos nosotros estudiando Oseas apunta a eso. No es una coincidencia, no es casualidad comenzar con el matrimonio entre Oseas y Gomer, el mandato de Dios a Oseas para amar y perseverar en amor en relación a su esposa, y cómo eso lo que hace es prefigurar esta unión que tenemos con el Señor, por pura gracia, por puro amor, ¿cierto?, por puro mérito de Cristo. Y resulta que hoy, si vemos, no hay bondad en la tierra, porque no hay conocimiento de Dios, porque la humanidad se rebeló y ha corrido tras sus propios razonamientos, haciendo de sí mismo, de nuestro propio intelecto, el mayor de los ídolos. Muchas veces nos imaginamos siempre un ídolo como una imagen, una estatua, pero puede haber un ídolo que no necesariamente podamos tocar, pero ese ídolo puede que seamos nosotros mismos, ¿ya? Idolatramos y pecamos, y Dios, que ve nuestros corazones, es testigo de nuestra infidelidad hacia Él, y le duele. De eso vamos a hablar en el capítulo 4. Vamos a ver cómo el Señor está dolido por esta infidelidad, ¿ya? Y cómo el Señor, a pesar de nuestra infidelidad, Él persevera, Él nos busca, ¿sí? Él nos santifica, Él nos ama, de manera que es difícil que nosotros podamos entender, ¿ya?, sino por medio de su Espíritu Santo. Y vamos a ver entonces las consecuencias de no conocer a Dios y el dolor de Dios frente a la idolatría de su pueblo. Aquí había puesto dos imágenes. Hay una película de Oseas y Gomer, ¿ya? ¿Es buena la película? Sí, porque hay algunas películas de algunos libros de la Biblia que no son muy buenas. Ya, esto está bien apegadito a la palabra, así que súper bien. Y este es la imagen que refleja cuando Oseas va y paga este precio por Gomer y la rescata, la compra, ¿sí? Y en paralelo, obviamente tengo que poner la cruz, que donde apunta realmente eso fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por cada uno de nosotros y nosotras. El texto base del tema de hoy día ya lo leyó el Dani, y para dar el contexto general, esto ya lo saben, pero para los que se hayan perdido quizás los viernes anteriores, estamos en el libro de Oseas, que es un profeta menor, porque el texto es más breve en comparación con otros libros proféticos, como el de Isaías, por ejemplo, que es mucho más largo. El libro de Oseas además está ubicado en el Antiguo Testamento, y Oseas fue un profeta que el Señor levantó en el reino del norte, ¿cierto? Luego de que Israel se dividiera, estaba el reino del sur, Judá, constituida por 2 de las 12 tribus, y las 10 tribus restantes se fueron al norte, ¿ya? Y para ir recordando también, en el primer capítulo,
el Pablito lo que hizo fue profundizar en lo misericordioso que es Dios versus lo idolátrico que es su pueblo, o la idolatría de su pueblo. En el capítulo 2, la Beita entonces profundizó en el amor de Dios hacia su pueblo infiel, y el Yonita habló la semana pasada sobre esta paga, este precio incalculable que Cristo entregó por nosotros como pueblo para rescatarnos. ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas principales de este capítulo 4? Por una parte, del versículo 1 al 3 vamos a indagar en lo que significa el pecado de Israel. ¿Ya? Entonces Israel es juzgado por ese pecado. El segundo punto es: Israel es destruido por falta de conocimiento, y no es cualquier conocimiento, estamos hablando del conocimiento de Dios. El 3, Israel es desechado por la idolatría. Y el cuarto, el verdadero Israel, Cristo, no peca y da a conocer al Padre y adora exclusivamente al Padre. ¿Ya? Esos son los 4 aspectos que vamos a abordar hoy día. Y vamos a comenzar entonces con los primeros versículos, del 1 al 3. Dice: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. Tenemos que recordar algo. La imagen la ocupé hace un tiempo, ¿ya? Y lo que refleja es el pacto de Dios con su pueblo. Una vez que el Señor rescata al pueblo de Israel, lo rescata de Egipto y lo lleva al Sinaí, ¿sí? Y hacen un pacto. En Éxodo 19, lo que Dios le dice a su pueblo, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Cierto? Jehová le dice a su pueblo, le dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Tremendo pacto. Podríamos decir que acá el pueblo de Israel se casó con el Señor, ¿cierto? Hay votos. En Éxodo 19, ¿qué fue lo que el pueblo le responde a Dios? Dice: y todo el pueblo respondió a una y dijo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. No nos olvidemos de eso. Nos tenemos que acordar de nuestras propias experiencias también, ¿ya? Cuando nuestros corazones fueron transformados, cuando el Señor transforma nuestras vidas, cuando estamos así, pero extasiados, y el Señor, ¿cierto?, nos aparta, nos convertimos, ya, gracias por misericordia del Señor, y decimos: todo lo que tú, Señor, nos digas, todo eso haremos, ¿sí? Y en Éxodo 20 aparece la ley de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Son algunos ejemplos. Que es lo que vimos primero entonces, un pacto. Se casa, ¿cierto?, con el pueblo. O esa es la figura. Y le recuerda además: te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está claro que le dijo: yo te rescaté de la esclavitud en la que estuviste en ese tiempo, ¿sí? Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eso qué significa? No es que existan otros dioses. Son mentiras, son engaños de que puedan existir otros dioses. Lo que le está diciendo es que no hay otro Dios, es solamente Él el único, ¿ya? No hay otro más. Y dice: delante de mí. Y el Señor está en todas partes, ¿ya? No puede haber dioses ajenos. Y entre los distintos mandamientos está el no matar, no cometer adulterio y no hurtarás, que es justamente lo que el pueblo no hizo, ¿cierto? Lamentablemente. Lo que vemos acá
Cuando dice además que el Señor ha presentado cargos en tu contra, es que en el fondo el Señor le está reclamando. Por eso comencé yo recordándoles el pacto que hizo con el pueblo de Israel, ¿ya? Este pacto es similar al que Oseas hace con Gomer a través de los votos matrimoniales. Y así como Gomer le es infiel a Oseas, el pueblo de Israel le es infiel a Dios. Y así como Gomer abandona a Oseas, Israel abandona a Dios y se va tras sus ídolos, olvidando el pacto de Dios. Cuando dice ahí, tú serás mía durante muchos días y no fornicarás ni tomarás a otro varón, lo mismo haré yo contigo. Ese era Oseas 3, versículo 3, que se los dije en un inicio, en la introducción. Aquí estamos viendo algo que se asemeja al pacto que hizo entonces el Señor una vez que rescató al pueblo de Israel de Egipto, ¿ya? Que vas a ser mía para siempre, ¿sí? Y que en el fondo no te vas a ir tras ídolos. Algo que el Señor ahí además muestra es que no hay fidelidad, no hay bondad y no hay conocimiento de Dios en tu tierra, dice. Eso es lo que le está reclamando, ese es el cargo. Estoy presentando cargos en tu contra. No hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Si no hay fidelidad, ¿es no fidelidad en qué? No es fidelidad con el Señor, ¿cierto? Ni bondad. ¿Cómo va a haber bondad si yo no soy fiel al Señor? Si yo no estoy siguiendo al Señor. Todo se corrompe, ¿ya? O es blanco o es negro. No estamos en medias tintas. ¿Sigo al Señor o no lo sigo? Pero no lo voy a seguir a medias. Eso es. Y no hay bondad tampoco porque no hay conocimiento de Dios en tu tierra. Y acá es algo también muy lindo, que la palabra conocimiento viene del hebreo yadá y apunta a una relación íntima, ¿ya? Con Dios. A conocerlo en intimidad. Entonces no nos estamos refiriendo a un conocimiento superficial o intelectual. Ay, sí, me sé de memoria, por ejemplo, el libro de Oseas. Están pasando, me aprendí de memoria el capítulo 1. ¿No? ¿Qué significa esto realmente? Ah, me aprendí el Evangelio, no sé, de Marcos, de memoria también y lo sé recitar, o el Salmo 91. Pero eso no significa que conocemos en intimidad al Señor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en diciembre sobre el desierto? Cuando hablamos sobre Juan el Bautista y cómo el Señor utiliza el desierto como un instrumento purificador, cómo nos santifica cuando nos pasa por el desierto, que es pasar por diversas pruebas y que nos lleva a enfocarnos a Él nuevamente, ¿ya? Y las situaciones más difíciles nos lleva a morir a nosotros, ir en búsqueda del Señor, en pos de Él. Eso es conocerlo en intimidad. Y por otra parte, dice, haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Cuando le dice que ha presentado cargos en tu contra, dice, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. ¿En qué se refleja en concreto? En que prometes cosas y no las cumples. Matas, robas y cometes adulterio. Y aquí vemos representados los mandamientos, justo los que escogí, que les mostré ahora hace un ratito, y que no se está cumpliendo nada de eso. O sea, es una abierta rebeldía contra Dios. Y eso es lo que el Señor les está exponiendo explícitamente al pueblo. Vamos a seguir con el segundo punto. Dice, Israel es destruido por falta de conocimiento. Aquí tenemos texto que es bastante largo, nos vamos a enfocar en algunos aspectos nomás, pero igual lo vamos a leer, ¿ya? Dice, no señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes, así que tropezarán en plena luz del día, y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche, y destruiré a tu madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace.
Entonces dice, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Nuevamente, ¿qué vemos? Que el Señor lo que está exponiendo acá es que están rompiendo la ley, sus mandamientos, ¿sí? Los sacerdotes se muestran hipócritas, porque además de hacer sacrificios a Dios en este contexto, estaban haciendo sacrificios también a Baal. O sea, con un corazón totalmente dividido, ¿sí? Y se adoraban a sí mismos, estaban buscando placer para sí mismos los sacerdotes. No nos tenemos que olvidar también qué significa ser sacerdotes. Y ser sacerdotes es representar al pueblo ante Dios. En Levítico, por ejemplo, aparecen las exigencias para ser sacerdote. ¿Se acuerdan que una vez que Jehová rescata al pueblo de Israel de Egipto, pasan este tiempo en el desierto? Y ahí el Señor le comienza a decir cómo tienen que vivir, porque ahora van a ser nación santa, es una nación distinta, ¿ya? Distinta a todas las otras. No necesitaban un rey porque tenían a Dios mismo los gobernaba, ¿ya? Por lo tanto, los pecados iban a ser expiados a través de esta figura del sumo sacerdote. Y le decían que estos sacerdotes iban a ser consagrados a su Dios. Había que mantenerlos apartados de todo, porque ellos son los que presentan el pan de tu Dios, dice, y serán santos para ti, porque yo, el Señor, soy santo y soy quien los hace santos, ¿ya? Y además de eso, en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2:9, me imagino que la mayoría conoce este pasaje, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es menor entonces este rol de ser sacerdotes y que nosotros seamos real sacerdocio, ¿ya? Cuando lo expone también en el Nuevo Testamento, estamos hablando que nosotros, además el Espíritu Santo, que antes estaba reflejado en el templo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, una vez que asciende Cristo, todos nosotros nos transformamos en el templo de Dios, nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, ¿sí? Por otra parte dice, han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. ¿Cómo eso, la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos? En el fondo han cambiado verdad por mentira, oro por estiércol, así de simple, ¿ya? Por ejemplo, si alguno de acá de nosotros está luchando con una autoestima baja, que puede pasar a más de algunos, en algún momento fue, o quizás es una lucha que tienen hoy, y corren o corres tras un hombre o una mujer, ¿cierto?, que te refuerce dicha autoestima, y dejas de lado al Señor, estás cambiando oro por estiércol, estás cambiando la verdad por mentira, ¿ya? Estás corriendo tras un ídolo. Cuando yo les decía que estos ídolos no nos imaginemos solamente estatuas, figuras de madera, el correr detrás de una persona creyendo que esa persona nos va a completar, o en el fondo porque esa otra persona me dice, ay, que eres tan linda, o eres tan lindo, eres tan simpático, tan simpática, finalmente estoy sintiendo esta llenura, eso es un engaño, ¿ya? Eso no es así. Nuestro primer amor es el Señor, debe ser el Señor. Luego dice, cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan, por eso se alegran cuando el pueblo peca. Estamos hablando entonces acá de estos sacerdotes con corazones corruptos que abusan de su posición, que engañan, que mienten, que no reflejan al Dios Santo, ¿ya? O sea, es una afrenta directa al Señor. Ser sacerdotes significa ser representantes del pueblo ante Dios. Entonces, en Levítico 21 se indican todas estas exigencias, algunas ya les mencioné, de ser sacerdotes, porque además debían presentar sacrificios agradables al Señor, ¿sí? Entonces, en este pasaje, en esta frase, Dios está dejando en evidencia las verdaderas intenciones de dichos sacerdotes, lo que quizás los demás no iban a poder ver y ninguno de nosotros, para el Señor es evidente, ¿sí? Él todo lo ve. Y vio sus perversos corazones que se alegran cuando el pueblo peca. Tremenda ofensa para el Señor. ¿Qué más distinto, qué más apartado, qué más alejado del Señor cuando el Señor le duele el pecado? ¿Sí? Cuando el Señor aborrece el pecado.
Y resulta que esos sacerdotes se alegraban. Entonces no cumplen con la tarea y pervierten al pueblo de Dios. Y por otra parte dice, lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Vemos cómo el pecado corrompe y se multiplica, ¿ya? Los sacerdotes dan ejemplo de perversión al pueblo, quienes al no conocer a Dios se dejan llevar también por los malos modelos que proveen los sacerdotes. Por eso es tan fundamental tener esta relación íntima con el Señor. Acá en la segunda parte del pasaje dice, así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones, comerán pero seguirán con hambre, se prostituirán pero no lograrán nada porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo, piden consejo a un trozo de madera, creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios, se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Ofrecen sacrificios a ídolos en las cimas de las montañas, suben a las colinas para quemar incienso bajo la sombra placentera de robles, álamos y terebintos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. ¿Pero por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. Oh pueblo necio, se niegan a entender, por eso serán destruidos. No es suave. No es suave. Es heavy, ¿cierto? Es muy directo, muy explícito. Y recordemos que lo que dice el Señor es verdad. Lo que dice el Señor es cierto. Y recordemos que al Señor le duele la infidelidad. Cuando dicen ahí, comerán pero seguirán con hambre, se prostituirán pero no lograrán nada porque han abandonado al Señor, es porque el pecado nunca nos va a saciar, sino que agudizará nuestra hambre y nuestra sed. Entonces solemos nosotros correr tras un ídolo, lo alcanzamos, ¿y qué nos pasa cuando lo alcanzamos? Inmediatamente se hace pequeño. ¿Por qué? Porque se erige uno nuevo y más grande, tras el cual nuevamente puedo ir corriendo con la falsa esperanza de ser saciada o saciado. Pero es mentira. La verdadera comida, la verdadera bebida es Cristo. Con Él somos saciados. No podía dejar de recordar los celulares cuando pensaba en esto. Uno se compra el celu, ¿cierto? La última tecnología. ¿Y cuánto pasa que llega uno nuevo? Nada, súper rápido. Y como que digo, ay no, es que yo necesito ese celular, y uno como que se vende de repente la pesca, ¿ya? No, sí lo necesito porque necesito mi agenda, mis cosas, todo ahí en el celular. Y cuando ya tengo ese celular, es como, sí, como que ya no está tan entrete, tan bueno, porque ahora sale uno nuevo. Y así, ¿ya? Con este ejemplo malo que doy del celular, hay muchos mejores. Y que nos pasa constantemente, que podemos caer en esos engaños. Por eso es importante el conocimiento en la intimidad del Señor, que nos guarda de esos engaños y que podemos disfrutar y gozarnos de tener esta verdadera comida que es Cristo. Después dice, piden consejos a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirle el futuro. Y bueno, no sé si han leído el Salmo 115, si lo recuerdan, y si no, anótenlo y después lo revisan, ¿ya? El Salmo 115 nos muestra la mentira de los ídolos también, en comparación al poder del verdadero y el único Dios, y la confianza de los sacerdotes, la confianza que los sacerdotes y el pueblo deberían tener en el Señor, ¿ya? Por ejemplo, en el Salmo 115, versículo 4 en adelante, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, pero no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, pero no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda, tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Cuando habla casa de Aarón, está hablando a los sacerdotes, no está hablando al pueblo. Confiar en el Señor. Cuando una persona le pide a una imagen, a un santo, una medalla o cualquier cosa, la Pachamama, ¿cierto? Que llueva, y de repente llueve.
Y uno ahí dice, ¿qué onda? Nada que ver, pues si le está pidiendo y no tiene ojo. Y uno empieza así como súper concreto, no tiene ojo, no tiene nariz. Y llovió. Bueno, ¿saben por qué pasa eso? Porque eso es una muestra de la gracia de nuestro Señor. Si todo lo sustenta el Señor sostiene el universo completo, ¿ya? Eso es la gracia general que se llama. El Señor es entregarnos el sustento porque Él es Dios y Él es bueno, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado alguna vez del ñaño? Ñaño, ¿no? El ñaño, es que me cuesta ver eso y lo digo más veces me encima. Bueno, el ñaño es un ermitaño, ¿ya? Y que hicieron un documental hace poco de él. Ya es chileno y se hizo conocido, la verdad, porque es familiar del alcalde de la comuna de Las Condes en Santiago, ya de un político. Y resulta que cuando vi el documental, que no es muy extenso, me llamaba la atención esto de que era ermitaño y todo eso. Él decía que nunca pasaba hambre. ¿Ya? Cuando lo entrevisté dijo, no, es que yo nunca paso hambre, porque siempre tengo comida, me vienen a regalar comida y almuerzo, yo creo, súper rico, ropa, de todo, no le faltaba nada. ¿Ya? Y resulta que él no conoce al Señor, entonces él no podía hacer la relación de que el Señor era el que provee, ¿sí? Pero resulta que yo veía eso y yo decía, ¡ay, Señor, que eres bacán! Porque es que para mí era tan evidente de dónde, si el Señor es el que nos sustenta, ¿ya? Él obviamente no lo puede reconocer, pero nosotros lo reconocemos en nuestra vida, en otros también, la misericordia del Señor. No olvidemos que todo el universo, como les decía, está sostenido por el Todopoderoso. ¿Qué relación tiene la idolatría con la falta de conocimiento de Dios? ¿Habrá alguna relación? Sí la hay, ¿cierto? Si conozco a Dios, no voy a creer engaños. Dios es mi Padre, Él me provee y me protege. Él es mi esposo, Él me hermosea y ama verdaderamente. Él es bueno, yo soy malo, yo soy mala, ¿ya? Eso es súper poco popular en la cultura humana, porque uno ve el libro de autoayuda, los programas, no, quiérete, tú estás primero y todo, ¿ya? No, pues esto es contracultural, lo que nosotros creemos. Nosotros asumimos que somos lo vil y despreciable del mundo, por eso el Señor nos apartó, y por eso dice bienaventurado también el que sufre, ¿cierto? Porque además en Él vamos a encontrar consuelo. Como yo sé que soy mala, que soy malo, yo obedezco la voluntad de mi Señor, aunque para mí en ese momento no sea lo más lógico. No, es que ¿sabéis qué? Me encanta él, es que me encanta ella. Y yo la veo, no sé, cuando está cantando, como que ama tanto al Señor. Entonces yo creo que es para mí, él o ella. Y resulta que, bueno, y si la voluntad del Señor es otra, es que ¿cómo va a ser otra? Y uno empieza a engañarse, ya, a venderse ahí como la pomada. Pero yo espero, busco al Señor, obedezco su voluntad porque confío en su fidelidad y desconfío de mi corazón engañoso. Y me acuerdo de eso, mi corazón es engañoso, mis emociones están a flor de piel, va muy rápido. ¿Qué dice la palabra? Yo busco consejo, mis hermanos maduros en la fe, que yo sé que me van a llevar a Cristo. Yo no voy a buscar ese amigo, esa amiga que se va a acomodar a lo que yo estoy sintiendo ahora y lo que yo quiero ahora. No, ese amigo, amiga, hermano, hermana que me va a llevar a Cristo. Eso es lo que yo voy a buscar, eso es lo que yo voy a anhelar, ¿sí? El tercer punto dice, Israel es desechado por la idolatría. Dice, a pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas. No te unas a la falsa adoración en Gilgal o Betabén, ni jures allí en el nombre del Señor. Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como a un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. Cuando los gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor. Por lo tanto, un viento poderoso los arrasará. Sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza. ¿De nuevo hay ternura? Nuevamente es directo, ¿cierto? Es bien fuerte. Y destaco ahí el estar casado con la idolatría, no es menor. Porque
Eso significaría ser uno con la idolatría. Estar apartado del Señor completamente. No estoy en búsqueda del Señor, estoy corriendo para satisfacer los deseos de mi carne. ¿Dónde quedó el desconfiar de mi corazón? ¿Dónde quedó el buscar más del Señor? En Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y ahí ustedes cambian riquezas por todo lo que puede ser idolátrico, ¿ya? No se puede servir a Dios y a la riqueza, al fútbol, a Messi, ¿ya? No sé. Pueden poner lo que quieran, ¿ya? Y el cuarto punto dice, el verdadero Israel, que es Cristo, no peca, sino que da a conocer al Padre y adora exclusivamente al Padre. ¿Qué pasa? Que en este panorama que se ve terrible del capítulo 4, que así como no todo mal, se pudrió todo, nos fuimos a la B, no hay nada que hacer, la idolatría está claro, adulterio, hashtags todos somos Gomer, mal, ¿cierto? Resulta que Cristo sí cumple el pacto perfectamente. Cristo sí cumplió toda la ley, lo cumplió perfectamente. Donde Israel falló, Cristo venció. Entonces, para la iglesia, para nosotros, se logró invertir este orden, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Que como Cristo cumplió, ahora nosotros no somos juzgados por nuestro pecado porque somos justificados en Cristo, ¿sí? Se nos ha sido revelada la voluntad y el carácter de Dios. Pasamos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por quién? Por Cristo. Y Dios no nos abandona a pesar de nuestra idolatría, porque lo otro que nos queda claro es que Dios es fiel, ¿sí? Por eso ahora podemos y debemos vivir distinto. ¿De qué manera? Luchando contra el pecado. Aunque no seamos juzgados por él, nosotros luchamos, ya no nos acomodamos al pecado, ¿sí? Buscamos conocer a Dios. Y también vivimos derribando nuestros ídolos en pos de adorar solo a Dios, ¿ya? Aunque Dios no nos abandone cuando caemos, y eso nos tenemos que acordar, tampoco ser presos de la culpa. El Señor es fiel, ¿ya? El Señor es verdadero, el Señor nos ama de una manera infinita, ¿sí? Y vamos a dar algunos ejemplos de cuando nos prostituimos, ¿ya? Oye, así con el tema, con conceptos más cuáticos. Ya. Por ejemplo, cuando invertimos nuestro tiempo en redes sociales, series, películas, cualquier cosa, menos en pasar tiempo con el Señor, eso es un ejemplo de cuando nosotros somos adúlteros o adúlteras, ¿ya? Cuando leemos el horóscopo, total, nadie sabe, no, es un juego nomás, y como que igual yo creo, ¿ya? Que el caballo dorado con el cerdo de madera va a llegar, entonces el 2020 va a ser exitoso. Y dice, pero no estoy siendo piedra de tropiezo porque total no lo estoy lidiando con el hermano, yo sola. Pero resulta que el Señor está ahí, pues es testigo de nuestras infidelidades, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Le tenemos que pedir al Señor dónde está también nuestro corazón. Cuando invertimos tiempo o deseos en un cargo profesional, ¿ya? Y tengo la falsa esperanza o creencia que eso me va a satisfacer. Hoy, si yo tengo todas las competencias, ¿por qué no me eligen a mí? No, si yo creo que estoy dada para el éxito, para ese cargo, ¿ya? Al poner mis esperanzas, tranquilidad, gozo y paz, solo si me caso, o incluso, chiquillos y chiquillas, aunque no lo crean, si ya me casé, de repente empiezo a fantasear con haber estado soltera de nuevo. ¡Oh! Tenía tanto tiempo y ahora ya no tanto. ¡Oh! ¿Cómo lo hago ahora? ¿Ya? Nuevamente, así somos, insaciables. Cuando pongo mi esperanza o confianza también en los ahorros. Entonces sí, estoy tranqui porque total tengo hartos ahorritos, tengo unos milloncitos y no le voy a decir a nadie. Pero eso me da paz. Bueno, la idolatría es amor mundano, dinero, apariencias, aceptación de otros, todo eso es basura, ¿ya? Somos malos y punto. Hay un solo bueno y ese es Cristo el Señor.
Jesús cumplió la ley. Si nos vamos a un contexto más próximo, ¿de qué manera nos podríamos diferenciar del mundo? O si es que estamos absolutamente camuflados en pensando en el estallido social. ¿Ya? Chan. Por ejemplo, hoy en día llueven los mensajes de odio por las redes sociales, ¿cierto? También llueven los juicios morales, éticos y religiosos por las redes sociales. O me sentí herida o herido por ese hermano o hermana porque fue piedra de tropiezo, entonces no lo pesco más, lo podo de mi vida, lo condeno. ¿Sí? Pero ¿qué dice el Señor ante esto? Y cuando buscamos en su palabra y el Señor nos dice, ama a tus enemigos. Palo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si te golpeas en la mejilla, ofrece la otra. Responde al mal con bien. No juzgues a tus hermanos, no vaya a ser que tú también caigas. El amor es sufrido, todo lo perdona y todo lo soporta. Es heavy, porque, claro, si yo me dejo guiar por lo primero que aparece en mi carne, yo estaría bastante permeada por el mundo. Serían los primeros puntos que dije. Pero nos tenemos que animar siempre a buscar del Señor y hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Y nos dice que seamos totalmente distintos a este mundo, o distintas a este mundo. El reino del norte, a quien Oseas hablaba, no está lejos de lo que somos hoy nosotros, ¿sí? Que suele pasar eso y decir, oye, ese reino del norte, qué terrible, pero no, mira, hurtaba, mataba y todo. Y claro, basta con que nosotros veamos las noticias un ratito nomás, o seamos más conscientes cuando vamos caminando en la calle, sabemos que hay pecado por doquier. A nuestro alrededor entonces vemos violencia, homicidios, abusos, ¿ya? Un ecosistema además que está colapsado. Y el Señor nos mandó a nosotros, a la humanidad, cuidar de los animalitos, de las plantas, y ahora vemos que además hasta eso está colapsado, todo, ¿cierto?, dañado por el pecado. ¿Esto va a mejorar? No, no va a mejorar. La Biblia nos hace varios spoilers, ¿ya? Desde el huerto del Edén comenzó la rebeldía humana contra el Dios de gloria, la codicia por poder, ¿sí? Hoy sin Cristo, solo tenemos un final que es la muerte eterna, pero gracias a Él nos regala la vida eterna, por pura gracia, ¿ya? En este capítulo vemos a nuestro Dios dolido por nuestra maldad, por nuestro adulterio, le somos infiel a diario y Él persevera en su promesa, somos su novia, y vemos que Cristo, ¿cierto?, nos salva, nos redime, y que somos además justos o justas, considerados justos o justas por la gracia del Señor. Pidámosle al Señor tener esta relación de intimidad, conocerlo verdaderamente, ¿sí? Si hemos acumulado cursos teológicos, talleres, seminarios, conferencias, retiros, no me pierdo nada, todo, ¿ya? Me sé el Antiguo Testamento, así al revés y al derecho, y resulta que nuestra vida sigue igual. Si nuestra vida no ha cambiado es porque no ha sido impactada por el Evangelio. Entonces, aún no hemos comenzado a conocer al Señor. Pidámosle al Señor esa relación de intimidad, que va a significar dolor, va a significar humillación y va a significar un gozo maravilloso, ¿ya? Que es recordar que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para nuestro Dios, para Cristo. Recordemos entonces que Cristo pagó el mayor de los precios para rescatarnos. Nosotros éramos como esa Gomer, esclavos, esclavas, ¿cierto? Desechados, sucios, en tinieblas. Y nos rescata para hacernos además coherederos y coherederas del reino, de su reino que no tendrá fin. Entonces, una vida de sumisión agradecida, de temor reverente, es lo que debemos al Señor. ¿Para darle qué? Para darle la gloria que Él sí merece. Por nosotros, ¿cierto?, que no éramos merecedores de tanto amor. Bueno, Él se merece toda la honra y toda la gloria, y que vivamos conscientes de eso en todo lo que hacemos, en lo público y en lo privado, que busquemos agradar a nuestro Señor. Oremos. Amado Señor, te damos tantas gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por poder estar aquí como hermanos y hermanas, Señor, porque claramente, si no fuera por ti, porque tú nos rescataste, Señor, tú nos llevaste de las tinieblas a la luz, imposible que estuviéramos acá, estaríamos haciendo otras cosas, Señor. Pero estamos acá, tú has puesto hambre de ti en cada uno de nosotros.
Te pido, Señor, que nos des entendimiento, que nos ayudes a discernir tu palabra, que pueda impactar esta palabra en nosotros, en nuestras vidas. Llévanos a identificar esos ídolos que todavía están en nuestras vidas, Señor, con lo que todavía estamos luchando. Llévanos, Señor, a confesar también lo que tenemos en lo oculto, Señor. Danos sabiduría en eso. Ayúdanos a no juzgarnos, Señor, entre nosotros, sino que a perseverar en amor. Ayúdanos a ser más parecidos a ti, Cristo, cada día, a ser distintos a este mundo, a esta sociedad. Te agradecemos, Señor, porque nosotros lo que merecíamos era la condena, lo que nosotros merecíamos era la muerte. Y tú nos quisiste rescatar, Señor, por pura gracia. Ayúdanos, Dios, para poder vivir una vida de adoración en todos lados, Señor, con nuestra familia, cuando estemos caminando en la calle, cuando estemos en nuestro trabajo, con nuestros amigos, acá en la iglesia, en todos lados, Señor, no solamente en los contextos eclesiásticos, en todos lados, Señor, que estemos constantemente buscando agradarte a ti, Señor, seguir tu palabra, que el escudriñar ahora las Escrituras, que el profundizar en este libro, Señor, nosotros lo podamos llevar a la práctica. Muéstranos tú, Señor, ¿a qué ídolos nos estamos aferrando todavía? Muéstranos, Señor, detrás de qué ídolos estamos corriendo todavía, Señor. Y ayúdanos a desecharlos y sácalo tú de raíz. Tú, Señor, sácalos de raíz de nuestro corazón, porque tú eres el Todopoderoso y por más que nosotros creamos que hay situaciones que son imposibles, o incluso nos dimos por vencidos, nos dimos por vencida porque sentimos que ya no podemos con eso, ¿qué puede contra ti, Señor? Nada. Nada. Ayúdanos a confiar en ti, a disfrutar de tu amor, de tu gracia y a responder en obediencia, Señor, por este rescate maravilloso que hiciste con cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén.